Hola a todos y bienvenidos. El teorema de Thevenin es un método de simplificación de circuitos en la cual se tiene un circuito compuesto que alimenta una carga que puede tener cualquier valor y se puede simplificar con una fuente de voltaje denominada voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente denominada resistencia de Thevenin. El teorema de Thevenin nos dice que para poder hacer esta simplificación y evaluar la resistencia de Thevenin, hacemos el siguiente proceso. Colocamos tanto las fuentes de voltaje en corto como las fuentes de corriente en abierto y obviamos la resistencia de carga para que en los nodos A y B tengamos un circuito abierto y en estos dos nodos evaluemos la resistencia de Thevenin como mostramos en el siguiente esquema. Para este circuito evaluamos la resistencia de Thevenin, en la cual entre los nodos A y B vemos que es igual a R3, que está en paralelo, que se suma con el paralelo entre R2 y R1. Entonces la resistencia de Thevenin, vamos a mirar por acá, va a ser igual a la R3 más la resistencia 2 que está en paralelo con R1. Y con eso obtenemos esta resistencia de Thevenin. De igual manera, si ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, ahora evaluamos nuestro voltaje de Thevenin, en la cual colocamos nuevamente nuestra fuente, obviamos la resistencia de carga y encontramos el voltaje entre los nodos A y B. Este circuito equivalente nos queda de la siguiente manera y en la cual se puede evaluar por cualquiera de los métodos de análisis de circuitos. Entonces entre el nodo A y el nodo B es un circuito abierto, o sea que esta resistencia está al aire para este esquema y el voltaje aquí en R2 o el voltaje 2 pues es aparentemente igual al voltaje de Thevenin, en el cual si medimos con un voltímetro pues tenemos la misma medición y entonces este voltaje de Thevenin lo evaluamos a través del método de divisor de tensión, donde V2 es igual al voltaje del generador o de la fuente por la resistencia donde queremos evaluar el voltaje sobre la suma de las resistencias que están en esa malla. Y con esto obtenemos ya ahora nuestro voltaje de Thevenin y simplificamos nuestro circuito. Al colocarle valores a este circuito, pues el primer paso es evaluar la resistencia de Thevenin, el cual consiste en este caso en hacer esto un corto, que es una fuente de voltaje, obviamos esta resistencia de carga y entre el nodo A y B evaluamos nuestra resistencia Thevenin y obtenemos un circuito equivalente para la obtención de la resistencia de Thevenin, la cual es igual, ya habíamos comentado, a R3 y le sumamos las resistencias que están en paralelo, R2 en paralelo con R1, donde esto es igual a 30 ohmios más el paralelo entre 20 ohmios que es R2 y 10 ohmios que es R1, y esto equivale a el paralelo entre 10 y 20 es igual a 20 por 10, 200 sobre la suma de las dos dividido en 30
y esto es aproximadamente 6.6 ohmios, que sumado con 30 nos da 36.6 ohmios, en la cual pues ahí mostramos nuestros valores. Ahora, para evaluar nuestro voltaje Thevenin, colocamos nuevamente la fuente, obviamos la resistencia RL, o sea que aquí en esta parte colocamos nuevamente nuestra fuente de voltaje, que son 9 voltios, y evaluamos el voltaje entre los nodos A y B. Hemos comentado que el voltaje entre A y B es igual a este voltaje en 2, dado que esta R3, si A y B es un circuito abierto, está al aire, y si lo medimos con un voltímetro obtenemos los mismos valores. O sea que el voltaje de Thevenin va a ser igual. Utilizamos el método divisor de tensión, que es el voltaje de la fuente por la resistencia donde queremos medir el voltaje o evaluarlo, por R1 más R2. Y esto es igual a 9 voltios por R2, que equivale a 20 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, que es 10 ohmios, más 20 ohmios, que equivalen a 30 ohmios. 9 por 20, 180, dividido en 30, es igual 6 por 3, 18, 6 voltios. Y ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, nuestro voltaje de Thevenin, y tenemos un circuito equivalente de la siguiente manera: 6 voltios, 36.6 ohmios. Si para el ejemplo le colocamos que RL vale 50 ohmios, obviamente aquí también tiene que haber 50 ohmios, evaluamos nuestra corriente I, que debe ser esta misma I, donde la corriente es igual al voltaje de Thevenin, que es este, sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia en L, para este pequeño circuito, que es un análisis sencillo cuando está ya simplificado, y esto equivale a 6 voltios sobre 36.6 ohmios más 50 ohmios, lo que equivale a 6 voltios sobre 86.6 ohmios. Hacemos nuestra evaluación, nuestro cálculo, y esto equivale a 69.2 miliamperios. Para completarlo, evaluamos la potencia, que es igual a I al cuadrado por R sub L, y esto es igual a 69.2 miliamperios, esto elevado al cuadrado, por 50 ohmios. Hacemos el cálculo y obtenemos que esto es igual a 0.24 vatios. Para comprobar esto, que estos dos circuitos realmente son equivalentes, en su simplificación, para evaluar la corriente I que pasa por la carga, vamos al simulador CUX e implementamos estos circuitos y corroboramos que sus corrientes sean iguales. Vamos al software CUX, hacemos nuestros esquemáticos, tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia de carga. Nuestra fuente de alimentación, damos valores
9 voltios, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios y 50 ohmios, que es la resistencia de carga. Unimos. Colocamos la referencia. Hacemos ahora el circuito de Thevenin. Nuestra carga, nuestra resistencia de Thevenin, nuestro voltaje de Thevenin. Su referencia. Ahora vamos a traer unas ondas de corriente para tomar las medidas. Para acá y para acá, donde está IL y está IL1, deben ser similares. Vamos a colocarle aquí nuestro contorno para hacer casi el proceso parecido. Y aquí tenemos nuestra cajita. Aquí tenemos nuestra cajita, que son esta equivalencia. Traemos nuestro simulador, que es DC. Hacemos la simulación, miramos que todo esté correcto. Esto no está correcto porque le faltan valores de Thevenin. El voltaje de Thevenin es de 6 voltios. La resistencia de Thevenin es de 36.6 y la carga es de 50. Revisamos. 6, 36.6, 50, 10, 20, 30 y 9. 10, 20, 30, 9, 50 está correcto. Ejecutamos. Está bien. Traemos nuestros datos acá. Miramos las corrientes de interés. Aceptamos y miramos. Entonces vemos que la corriente en el circuito compuesto tenemos que es igual a 0,0692 amperios y en el de Thevenin es 0,0693 amperios. Prácticamente tiene los mismos valores. De pronto esa mínima, ínfima diferencia es por los puntos de simulación que tiene si los ampliamos podrían darnos iguales. Miramos nuestro desarrollo acá, 69.2, 69.2 y 69.3, que son las corrientes, pues que son muy parecidas, y con esto comprobamos que la simulación y el desarrollo del análisis de circuitos de Thevenin pues nos dan los mismos valores, y con esto mostramos este teorema de Thevenin. Gracias por su atención, y en la siguiente sesión vamos a mostrar un ejercicio compuesto en la cual tenga
fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Hasta la próxima.